Bueno, en este segundo ejemplo, este, lo que dice es que en la figura la batería tiene una resistencia interna despreciable, una FEM de 48 volts, las resistencias 1 y 2 tienen un valor de 4 ohms y la resistencia 4 vale 3 ohms. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser la resistencia, su valor de R3, para que el resistor de toda la red, o sea, el equivalente, disipe energía eléctrica a una tasa de 295 watts? Entonces aquí lo que primero necesitamos saber es cómo se calcula la potencia eléctrica. Entonces para eso nos vamos aquí abajito y entonces nosotros recordamos que la potencia eléctrica, o la potencia en general, perdón, es trabajo sobre tiempo. Nosotros sabemos que el trabajo en electricidad y magnetismo es igual a la carga por la diferencia de potencial. Eso lo vimos en los temas pasados. Y entonces, pues resulta que si nosotros sustituimos el trabajo por carga por diferencia de potencial, esto dividido entre el tiempo, nosotros ya sabemos que la corriente viene definida como carga sobre tiempo, ¿no? Entonces, nosotros si nos fijamos en esta parte tenemos esa relación, carga sobre tiempo, por lo cual nos queda que la potencia es igual a la corriente por el voltaje. Y entonces, resulta pues que la potencia eléctrica la podemos calcular como corriente por voltaje, pero nosotros también sabemos que por la ley de Ohm podemos escribir de estas dos otras formas a la potencia, ¿ok? Así, como esta y como esta. Entonces ya sea que sustituyamos la corriente en términos de la resistencia y nos va a quedar esta expresión de aquí, o que sustituyamos el voltaje en términos de la corriente y la resistencia y nos va a quedar esta expresión de aquí abajo. ¿Okay? Entonces, a final de cuentas, la potencia la podemos calcular ya sea con esta expresión, con esta o con la de aquí abajo. Eso ya va a depender de la información que nosotros tengamos, ¿okay? Disponibles para poder calcularla. Y entonces, pues así es como se calcula la potencia eléctrica, ¿okay? Y entonces ahorita ya vamos a ver cuál de estas tres relaciones vamos a ocupar para poder resolver nuestro problema. Y entonces volvemos para acá arriba, ¿no? Entonces tenemos un circuito como este, ¿ok? Y entonces nos podemos dar cuenta que la resistencia 1 y 2 están en serie y esas dos a su vez van a estar en paralelo con la tercera resistencia, y el equivalente de R1, R2 y R3 va a estar en serie con R4, ¿ok? Y entonces pues lo primero que podemos hacer es reducir este circuito, ¿no? Sumando las resistencias unidos en serie, lo cual nos da como resultado este valor de 8 ohms, ¿no? Porque son 4 de R1 y 4 de R2, y sabemos que la suma en serie pues es la suma algebraica de las resistencias, lo cual nos da 8 ohms, ¿ok? Entonces estos 8 ohms van a estar conectados en paralelo con R3, ¿ok? Y entonces si nosotros llamamos a como R1, 2, 3 a
a la resistencia equivalente que hay entre la R12, que fue la que acabamos de obtener, con la resistencia 3, resulta que nos va a quedar esto que está aquí, ¿ok? Y entonces esa es la suma, ¿no? 1 entre R123 va a ser igual a 1 entre R12 más 1 entre R13. Ahora, el problema nos dice que cuánto debe de valer la resistencia 3, la que está acá, la que está aquí, para que todo el circuito disipe esta cantidad de watts, ¿ok? Acuérdense que la potencia se mide en watts. Y entonces, pues esa es mi incógnita, ¿no? R3. Entonces ahora, nosotros sabemos de esta ecuación que está aquí, de esta, podemos despejar este término, que es el que contiene la resistencia que yo ando buscando. Y entonces, resulta que si despejamos 1 entre R3, me queda una ecuación de este tipo, que está aquí, ¿no? Entonces, aquí nada más lo que hicimos fue que 1 entre R12 lo mandamos del lado izquierdo restando, y nos queda esta parte izquierda que está aquí, ¿okay? Y esto es igual a la parte derecha que está de este lado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues hicimos una resta de fracciones, ¿ok? Este para acá, dividido entre la multiplicación de los de abajo, ¿ok? Y entonces es una resta de fracciones sencillas, ¿ok? Y entonces, a final de cuentas, lo que nos queda es que 1 entre R3 va a ser igual a R12 menos R123, y todo dividido entre la multiplicación de R123 por R12, ¿ok? Ahora, aquí tenemos que tengo 1 entre R3, ¿ok? Y entonces para obtener R3, pues sacamos el inverso de esta expresión, lo cual nos queda como esta que está aquí, ¿ok? Este sería lo que valdría R3, que sería la multiplicación de R123 por R12 dividido entre la resta de R12 menos R123, ¿no? Entonces ahora nosotros ya conocemos quién es R12, ¿no? Entonces lo que nos faltaría encontrar sería R123, ¿no? Para tener el valor de R3, que es el que me pregunta el problema. Y entonces, pues ¿cómo encuentro esa R123? Bueno, para encontrar el valor de R123, entonces hacemos uso ahora sí de la definición de la potencia, ¿ok? Entonces nosotros dijimos ahorita cuando empezamos que la potencia es igual a corriente por voltaje, o voltaje al cuadrado entre la resistencia, o corriente al cuadrado por resistencia, ¿no? Y entonces nosotros sabemos pues cuánto es el voltaje, ¿no?, que va a tener esta batería, que son los 48 volts, perdón, que nos dio el problema, ¿verdad? Y sabemos cuánto es la potencia que hay. Entonces tengo este valor y tengo este valor, lo que quiere decir que de ahí puedo calcular el valor de la resistencia equivalente, ¿ok? Y entonces resulta que si nosotros despejamos la resistencia equivalente y metemos los valores correspondientes, resulta que la resistencia equivalente de todo el circuito tiene un valor
de 7.81 volts, que es este. ¿Ok? Y entonces, nosotros también sabemos que esta resistencia equivalente, esta, la de 7.81, tiene que ser la suma de lo que nos dio o lo que nos debe dar la resistencia R123 más la resistencia 4. Recuerden que la resistencia 123 es la resistencia equivalente de todo esto. ¿Ok? Entonces, a esto es a lo que le estamos llamando R123, que su valor no lo conocemos, pero que si lo sumo con R4, porque van a estar en serie al final de cuentas, pues la suma de este con la suma de esta me tiene que dar como resultado la resistencia equivalente de todo el circuito, que son los 7.81 ohms. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos el valor de R4, pues podemos despejar R123, lo cual nos queda de esta forma que está acá, y nos da un valor de 4.81 ohms. Esto quiere decir que ya tenemos el valor de R123, y si lo sustituimos en la expresión que obtuvimos para la resistencia 3, resulta que esa resistencia 3 va a tener un valor de 12.06 ohms, ¿okay? Que es el valor que está aquí. Entonces nada más chequen que efectivamente la multiplicación de arriba menos dividido entre la resta de las resistencias de abajo les da el 12.06. ¿Ok? Entonces eso sería todo para este problema. De nuevo, cualquier duda háganmela saber.